como de dimensiones que buscaban un cambio progresivo de la sociedad, se vuelve a un espacio que es reaccionario, que es todo lo contrario a lo progresivo, ¿se entiende? Entonces, acá vamos a ver que Marx, cuando analiza un contexto histórico concreto, ¿no? Diferencia más que dos clases sociales, que obviamente están las dos clases fundamentales, pero uno tiene que observar que una clase no es algo homogéneo, no es algo de por sí. La burguesía del proletariado a su interior no es algo homogéneo, ¿no? O sea, por ejemplo, en la burguesía ustedes pueden tener burguesía ligada en la Argentina a la exportación agraria, ¿no? O sea, los grandes grupos que acopian granos o los grandes grupos que siembran con pools de siembra, etcétera, etcétera, ¿no? Puede haber grupos ligados al mercado interno con una escala de capital que es pequeña y es muy ineficiente. Puede haber grupos que están ligados a los servicios, a las autopistas, a las, ¿cómo se llama? A las empresas de servicios de luz, ¿no? Grupos que se dedican a la comunicación. A veces estos grupos tienen coincidencias y a veces estos grupos están enfrentados y en conflicto, ¿no? O sea, básicamente la burguesía está en conflicto entre sí, mientras que el proletario no le genera amenaza. Cuando el proletario le genera amenaza, la burguesía se une. Pero si no le generan amenaza, se pelean entre sí, ¿no? Entonces, se puede diferenciar dentro de los grupos también del proletario diferentes, ¿sabes? Ubicaciones o fracciones de clase, sería la palabra exacta. Pero bueno, volviendo al 18 Brumario, Marx encuentra que hay clases que se puede llamar clases en transición, clases sociales en transición, a convertirse o en proletario o en burguesía. Una es los terratenientes. Yo les había hablado que los terratenientes en Inglaterra tendían a cruzar su sangre con la burguesía, con lo cual se convirtieron en una sola clase, la burguesía, ¿no? O sea, unos aportaban sus títulos nobiliarios y otros aportaban el dinero, ¿no? Bueno, los terratenientes, su tendencia principal va a ser convertirse en burguesía. El terrateniente viene de una formación social antigua, ¿no? Del señor feudal, ¿no? Bueno, esto tiene que variar para acomodarse o mutar en relación a las nuevas relaciones sociales de producción, que supone hacer del dinero más dinero, por lo tanto supone un comportamiento capitalista, ¿no? Y bueno, el terrateniente original, el señor feudal, no tenía ese comportamiento. Después tenemos la pequeña burguesía. La pequeña burguesía son aquellos individuos que no compran ni venden la fuerza de trabajo, ¿no? Puede ser desde un pequeño comerciante, tiene su negocio, lo atiende él, compra la mercancía y la vende, ¿no? O puede ser la burguesía, la pequeña burguesía ilustrada, un abogado, un médico, ¿no? Que logran un alto control de su trabajo. Entonces, esto lo que lo diferencia de la burguesía del proletario es que no compran ni venden, no venden su fuerza de trabajo ni compran fuerza de trabajo, ¿no? Ahora, tendencialmente es muy probable o que los hijos o que él o ella se transforme o en burgués o en proletario. ¿Se entiende? Es decir, es una situación sumamente inestable la pequeña burguesía. Después están los campesinos en este análisis. Los campesinos son la fuerza política que explica cómo asciende, cómo se va dando el sistema de fuerzas que termina por permitir el ascenso de Napoleón Bonaparte como emperador de Francia. Napoleón III estoy hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque como vamos a ver, los campesinos son una clase en sí, pero no son una clase para sí. O sea, los campesinos
objetivamente son una clase, pero subjetivamente no son una clase. Esto lo voy a explicar más adelante. Y después hay algo muy interesante, habla de la lumpen, los lumpen proletarios. El lumpen proletario es todos aquellos que se dedican al robo, a todo lo que está fuera de la ley, a la trata de mujeres, a la droga, en términos modernos. O sea, la trata de mujeres existía en aquella época y la droga también, así que tampoco estamos inventando nada, ¿no? Pero bueno, todo lo que se dedica a ese tipo de personajes, que suelen ser súper funcionales a la acumulación de capital y a la burguesía, porque son los que terminan justificando que exista, digamos, los mecanismos de represivos del Estado, ¿no? Los que le terminan dando legitimidad a eso, la policía, etcétera, etcétera. Pero básicamente ustedes saben que la droga es un gran negocio, y es un gran negocio del modo de producción capitalista, y que de alguna forma todo ese dinero, ¿no? Se tiene que blanquear, y eso es un gran negocio, ¿no? Entonces nunca van a encontrar ningún Estado que se les, digamos, ¿cómo es el nombre? Lumpen proletario. Digamos, que haga algo similar a, por ejemplo, lo que está haciendo Uruguay con la marihuana, ¿no? Que es legalizarla. Porque si la legaliza, tiene el Estado control y además cobra impuestos. Y lo que menos quiere esta gente es pagar impuestos. O sea, lo mismo que hay un montón de paraísos fiscales. O sea, con ir a ver, por menos a Irak y a muchos otros países los han invadido. O sea, los paraísos fiscales son lugares, cuevas de ladrones. De ladrones del sistema. Bueno, nadie los toca los paraísos fiscales, se sabe, ¿no? O sea, entonces, bueno, el lumpen proletario, ¿no? Es un enemigo muy claro de la lucha del proletario, ¿no? Es un enemigo, digamos, que aparece muy fuerte frente al proletario, ¿no? Y después, esto ya no aparece acá porque no es de Marx, pero hay algunos autores marxistas que han hablado de lumpen burguesía, para referirse a burguesías como la Argentina. O sea, la burguesía por sí mismo es, digamos, corrupta y tiene niveles de corrupción enormes. Pero los niveles de corrupción acá son bastante grandes y, digamos, son sistémicos. De hecho, en la Argentina, en lo que hoy es Argentina, la corrupción tiene origen desde que llegó el primer español a América. O sea, desde que se compraban los cargos y después había que cobrar coimas, se le compraba al rey los cargos para después venir a Buenos Aires y ahí había que cobrar coimas para recuperar esa plata, y desde que Buenos Aires se formó como tal siendo una ciudad de contrabandistas. O sea, saben que Buenos Aires se creó como una ciudad de contrabandistas. Y desde ese momento, ¿no? Digamos, no ha habido momento en la historia donde la corrupción no haya aparecido. ¿Se entiende? Sí, pero no en el sentido lo de la, digamos, de la, digamos, de la moneda corriente, no en el sentido de Lilita Carrió gritando corrupción, corrupción, corrupción. O sea, es sistémico de verdad esto. O sea, es sistémico. O sea, entonces deberíamos pensar si es burguesía efectivamente, si no es lumpenburguesía esto que tenemos acá. Pero es para pensar, para tirarlo así, para que duerman tranquilo y lo piensen con la almohada, ¿no? Nosotros no lo vamos a arreglar, digamos, ahora. ¿Qué más? Cuarta aproximación, ¿no? La cuarta aproximación hace referencia a la condición relacional de las clases sociales. Es decir, así como en la mercancía no encontramos solamente determinaciones económicas, sino que encontramos determinaciones políticas y sociales, en la clase social va a haber un núcleo fundamental que es el nivel económico. Por algo yo le decía, objetivamente es una clase los campesinos, pero subjetivamente no. Porque lo subjetivo tiene que ver con lo político y con lo social, ¿no? La cuarta aproximación tiene que ver con la condición, ¿no? De que una definición
puramente económica de las clases sociales es algo incompleto, ¿no? Digamos, lo económico es un atributo fundamental, pero no es el único. Con eso no alcanza. Digamos, es condición necesaria, pero no suficiente. Si hablamos que las clases sociales remiten al conflicto y que tienen intereses contrapuestos, tenemos que también hablar no solamente de la base objetiva, sino de la base subjetiva, ¿no? Las clases sociales, de alguna forma, nos está diciendo Bonavena, no se pueden establecer por fuera de sus conflictos, ¿no? O sea, la clase social toma su forma más, clara en sus conflictos y en sus disputas. No existen por fuera de esta oposición que tienen. No existen por fuera de sus luchas. Las luchas se pueden ordenar, orientar de alguna forma, todo, pero no se pueden evitar. Está en el sistema intrínseco del modo de funcionamiento objetivo del sistema, del modo de producción capitalista, esta condición conflictiva. Al agregar esta condición conflictiva, está agregando una nueva dimensión, que es la acción voluntaria, es decir, la subjetividad. ¿Frente a qué? Frente al conflicto. Y la subjetividad nunca es un mero desprendimiento de la simple objetividad. Es decir, nosotros no somos meros seres sociabilizados por las estructuras, ¿no? Nosotros ponemos sentido, proyectamos sentido todo lo que vimos con Weber, ¿no? Entonces, acá Marx está, digamos, marcándonos, o Pablo Bonavena está marcando en Marx, que efectivamente para entender las clases de modo completo, de forma más acabada, no solamente hay que quedarse en lo económico, porque eso sería economicista, sino que hay que agregar la dimensión de la lucha política. Y esto tiene dos dimensiones, que es lo que había dicho hace un rato, pero ahora sí lo voy a decir, que es diferenciar entre clase en sí y clase para sí. La clase en sí es, podríamos decir, la clase sociológica. La clase social en sí es la dimensión que hace hincapié en lo económico. ¿Se entiende? Es decir, lo objetivo. ¿Cuál es la ubicación que uno tiene en este sistema de relaciones sociales? Pero Marx estaba diciendo, los campesinos son clase en sí, pero no son clase para sí. Y entonces, ¿qué es clase para sí? ¿No? Clase para sí es la posición de clase en la lucha de clases, ¿no? Es decir, ¿cuál es la organización de la clase social como fuerza política? ¿Qué niveles de conciencia de clase tienen? Es decir, ¿cuál es la, digamos, su articulación como partido político, ¿no? Y qué nivel de conocimiento tiene sobre su realidad social y sobre qué patrones organiza ese conocimiento. Si los organiza sobre los patrones de la burguesía, si sos proletario, vas a estar pensando con los patrones de los dominantes. Entonces ya va a estar realizada de alguna forma la victoria por parte del dominante. Si bien esto es dialéctico, porque hemos dicho que en el manifiesto comunista ideas que son originarias del sistema de la burguesía, la libertad, la igualdad, después se convierte en un arma que va en contra de ellos, digamos, uno necesita algún prisma que sea adecuado a la clase para observar la realidad. Porque los prismas de la burguesía fueron desarrollados para y por la burguesía. Y esto es así en las ciencias. ¿Se entiende? Hay que abjurar del conocimiento, digamos, ligado a la burguesía, no, para nada. O sea, uno tiene la obligación, les diría, de conocer, ¿no? De conocer aunque no le guste, aunque uno, o sea, uno tendría la obligación de estudiar a Friedman, tendría la obligación, pero también, dentro de lo que vimos acá,
Durkheim y Weber están, digamos, dentro del mundo burgués. O sea, sus obras de alguna forma se inscriben como una forma de la burguesía de contrarrestar los efectos de Marx, digamos, a nivel del conocimiento social, ¿no? Entonces, ustedes por eso van a decir, no, si Durkheim es burgués, yo no lo voy a leer a Durkheim. No sean termos, ¿no? O sea, abran la cabeza, ¿no? Uno, digamos, incluso hay weberianos de izquierda. O sea, las teorías están vivas. O sea, así como hay weberianos de derecha, hay weberianos de izquierda. Weber era un tipo de derecha. O sea, políticamente hablando. O sea, o de centro derecha, si ustedes quieren. Pero, por eso no lo van a leer, por eso no lo van a estudiar. No, lo necesitan estudiar, digamos, y construir, digamos, en base a ese conocimiento, ¿no? Entonces, la clase para sí es algo que no necesariamente se tiene que dar, no es algo mecánico. No es porque haya burgueses, va a haber necesariamente conciencia burguesa, pero es casi seguro de que sí por su forma de sociabilización, porque son la clase dominante. Es decir, ¿qué quiero decir? La burguesía tiende 100% a ser una clase para sí. El proletario no. El proletario es educado bajo las formas, bajo los valores de una clase dominante que es la burguesía. Es educado bajo un orden que es el orden del mundo burgués. Entonces, dentro de ese espacio, ¿no?, va a tender a legitimar de alguna forma valores que van en contra de sus intereses, ¿no? Valores que están en contra de su interés, ¿no? Por lo tanto, lograr romper con este sometimiento supone despegarse de esta etapa, ¿no? Supone prepararse y estudiar, por ejemplo, entre otras dimensiones, y en esto hay avances y retrocesos. Es decir, no es porque algún día hubo un Lenin que después iba a haber millones de Lenins, ¿no? O sea, ese fue un momento en la lucha de clases. Y lamentablemente digamos, o sea, no llegó a haber ninguno de esa talla, ¿no? Entonces, estos avances y retrocesos. La clase obrera argentina, en la década del 60 y en la década del 70, tenía mucha más conciencia de sus intereses que la actual. O sea, ¿era una conciencia acabada? No. Estaba cruzada por ideologías muy fuertes de la burguesía, entiéndase el peronismo, por ejemplo. Pero sí tenía más conciencia de sus intereses, ¿no? Digamos, esto implica avances y retrocesos, ¿no? O sea, la historia es dinámica, es dialéctica, es transformación y nunca nada es igual a sí mismo. Por lo tanto, lo que se logra en un momento se puede perder en otro momento, ¿no? Entonces hay que estar reconstruyéndolo todo el tiempo. Lo que se produjo hay que reproducirlo de forma constante. Después viene otra parte de la lectura de Pablo Bonavena, que se pregunta de qué se trata la lucha de clases. Más o menos ya sabemos que hay 4 dimensiones. Hemos visto, ¿no?, de que, digamos, las cuestiones que hacen principalmente a organizar qué son las, digamos, cómo podemos entender las clases sociales dentro de Marx. Y ahora sabemos que las clases tienen relaciones conflictivas. Esto ya lo hemos visto en el Capital, en el Manifiesto Comunista, y ahora lo volvemos a ver acá. Entonces, ¿qué nos podemos preguntar? ¿Qué es la lucha de clases? Que, si bien algo hablamos en el Manifiesto Comunista, sería bueno volverlo a reiterar y verlo más profundamente. Entonces, Pablo Bonavena hace una, digamos, diferencia 2 respuestas. Primero da una respuesta y después da otra, ¿no? La primera respuesta es que la historia es la historia de la lucha de clases, la frase del Manifiesto Comunista. ¿Qué significa esto? Que hay una ley histórica que se nos impone a nosotros. No es una ley de tipo legal, sino que es una ley como la ley de la gravedad. Es decir, nosotros para actuarla debemos tener en cuenta. Esto va más allá de las características individuales de nosotros los sujetos. Es decir, hay un antagonismo en el proceso de producción
por la apropiación de trabajo ajeno. Y eso implica que haya grupos con intereses distintos, es decir, clases sociales. Esto escapa a las intenciones, no es que uno, digamos, no viene por un lado de sesgo moral, digamos, de qué mala persona que son, que les gusta poner palos en la rueda, digamos. El conflicto surge de la objetividad. De hecho, la subjetividad tiende a tapar, a velar el conflicto, ¿no? Por lo tanto, no es como algunas personas, haciendo, digamos, gala de su ignorancia, dicen, tratando de deslegitimar las posiciones de izquierda, dicen, bueno, estos zurdos son todos envidiosos, ¿no? No, definitivamente no. O sea, no, o son resentidos, ¿no? No, tampoco. No pasa por el resentimiento, ¿no? Primero pasa por una cuestión de vida. O sea, nos aplastan con la bota, ¿no? Pero, de verdad, si hubiera sido así, ya el mundo se hubiera quemado hace mucho tiempo, digo yo, en mi interpretación. Pero las personas, en general, el término medio de las personas trata de vivir y hacer lo que puede con su vida. ¿Por qué pensar que todas las personas son una porquería? ¿No? Es como, uno podría decir, bueno, en realidad vos estás trasladando lo que sos vos. Si uno quisiera caer en una especie de descalificar al otro porque no me gusta lo que dice. Pero efectivamente lo que dice está mal. Porque si hay conflicto, es producto de la objetividad y no de la subjetividad. De hecho, la subjetividad ralentiza ese conflicto, ¿no? Es decir, si uno quiere acabar la explotación del hombre por el hombre, ¿dónde carajo está la envidia, el resentimiento? Al contrario, uno quiere algo bueno, ¿se entiende? O sea, uno desea algo bueno y uno no puede desear, supongo yo, algo bueno desde algo malo, ¿no? Digo, para pensarlo. O para preguntarle a esta gente que tiene la respuesta de todo, ¿no? Porque estas categorías tan psicológicas o, digamos, psicologistas, mejor dicho, son toda una particularidad, ¿no? Si uno piensa la lucha como algo esporádico, en términos de un teórico, lo piensa así, va a tener un serio problema epistemológico al momento de analizar la sociedad, ¿no? Digamos, en general, esto de pensar que la sociedad tiende al equilibrio es un serio obstáculo epistemológico que claramente lo tenía el estructural funcionalismo. La lucha de clases no es una cuestión individual, no es una cuestión que atañe a nuestra individualidad. Lo que engloba es a los grupos sociales. Y en esa lucha de clases se puede ir formando una clase para sí. Sabemos que la burguesía lo es. Porque, entre otras cosas, la burguesía se formó como clase para sí en la lucha contra el feudalismo, contra la aristocracia, ¿no? Contra los señores feudales. Es decir, en esa lucha la burguesía tomó conciencia de sí misma, como grupo político. Y como grupo político hizo pasar sus intereses como clase como los intereses universales. Entonces, algo que no vimos en la clase pasada, porque lo íbamos a ver hoy, y si no se nos hacía muy largo, en el manifiesto comunista hay una serie de etapas que Marx identifica de la lucha de clases. Estas etapas están diferenciadas como niveles concéntricos que se van expandiendo y se van, digamos, van tomando, digamos, más densidad y más complejidad. Y son 5 etapas que, si uno es coherente con lo que dijimos anteriormente, no son evolutivas. Es decir, no son que una vez que se alcanza a cierto punto, ya no retrocedemos. No, es un viaje de ida, pero también es un viaje de vuelta. A ritmos de victorias y de derrotas se va constituyendo la conciencia de clase para sí. En principio tenemos la primera etapa, donde el antagonismo sí es individual, es proletario individual contra el burgués que lo explota, ¿no? En esa etapa hay lucha de clases y no. Ahora lo vamos a ver en la segunda respuesta, pero no. Definitivamente acá no es de clases, es un conflicto que, digamos, trata sobre lo individual,
Pero en una segunda etapa, los obreros bajo el, digamos, bajo el mando de un mismo patrón, se dan cuenta que todos están, digamos, en la misma fábrica, es decir, sometidos al mismo patrón. Y empiezan, en vez de competir entre sí, a colaborar entre sí. Y empiezan a organizar acciones colectivas que permitan, de alguna forma, disimular su debilidad al estar, ser muchos y atomizados y con muy poco poder. La unión, de alguna forma, empieza a compensar el poder que le da las relaciones sociales de producción al burgués. Después esta experiencia se traslada como tercer punto a la localidad y al oficio, ¿no? Si ustedes piensen, ustedes son obreros de Ford, ¿no? Y están al lado, a unos metros, están los obreros de Volkswagen allá en Pacheco. Uno no puede pensar como obrero que el obrero de Volkswagen es su enemigo, ¿no? O sea, no. ¿Se entiende? Que el obrero de Volkswagen es como, digamos, un rival, ¿no? Para eso existen los sindicatos por rama, los metalúrgicos, por ejemplo, o la industria automotriz, o lo que sea, ¿no? Los gastronómicos, etcétera, etcétera, para unificar a la clase obrera en una determinada rama. Y después está por localidad. Y acá está claro en la FORA. Ustedes saben que la FORA era la Federación Obrera Regional Argentina y fue creada por los anarquistas. ¿Por qué regional? Porque sea uno marxista o sea uno anarquista, creen lo mismo, que el proletario del mundo tiene que estar unido y que no, digamos, o sea, que uno haya nacido en Argentina y que haya un proletario en Rusia y otro proletario en España, digamos, no nos diferencia la bandera, sino que nos une la condición de clase, de ser explotado por la burguesía. ¿Se entiende? Entonces por eso lo de Federación Obrera Regional, porque no se creían en las naciones los anarquistas. Después, y esto pasó mucho en Europa, se crean coaliciones sindicales, la CGT y todas esas cosas, por ejemplo en Francia, ¿no? La Confederación General del Trabajo, ¿no? Y esos sindicatos suelen tener partidos políticos para participar de la actividad de la, digamos, de la democracia burguesa, para tener influencia en el Parlamento, ¿no? Y piensen que en esos países además no son como en Argentina o en la gran parte de Latinoamérica, que son sistemas presidencialistas. Allá son sistemas parlamentarios. Entonces, tener peso en el Parlamento es muy importante para después ver cómo se conforma el gobierno, ¿no? ¿Qué ministerio le va a tocar a cada uno? Porque acá en Argentina, el que gana la elección ganó todo el poder ejecutivo. Allá, al ser un sistema parlamentario, no funciona de esa manera. Se tiene que hacer sistemas de alianzas, ¿no? Porque nadie tiene el control total del Parlamento, normalmente. Entonces, se negocia. Una cosa muy clara era el Partido Comunista en Italia, ¿no? Como Italia era un país de la OTAN durante la Guerra Fría, tenía mucho peso económico. Los comunistas liberaron Italia de los nazis, ¿no? O sea, los partisanos son los que colgaron a Mussolini en la plaza, etcétera, etcétera. O sea, eran tipos muy, muy pesados. O sea, que se habían bancado solo contra los nazis y contra los fachos italianos, ¿no? Y tenían un fuerte partido, ¿no? Un partido con muchos votos, muchísimos, incluso le daba para hacer gobierno, pero como es un país de la OTAN no podía haber un gobierno al mando de un comunista. Entonces, ¿qué hacían los del Partido Comunista? Se quedaban con algunos ministerios. ¿Cuál era el ministerio donde más apuntaba siempre el Partido Comunista? El Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque ahí está la impronta de Gramsci, ¿no? Digamos, o sea, entonces ahí ven cómo la política puede influenciar. Ahora, digamos, no por esto ustedes van a llegar a que Italia se convirtiera en un país comunista. El único país que ocurrió que una democracia burguesa dé paso a una democracia socialista de forma pacífica fue Chile, ¿no? Y que muy pacífica no fue porque después
la burguesía chilena y la burguesía del mundo, entre ellos la Argentina, bajo el gobierno de Perón, ¿no? La mandó al cadalso, o sea, la mandó a matar. No sé si ustedes saben que en la época del golpe de Pinochet, la Argentina le había bloqueado todas las fronteras a Chile para que cayera Allende, ¿no? Entonces, y ya estaba Perón en el gobierno, y si no, estaba a punto de asumir. Entonces, fíjense cómo son las cosas, ¿no? O sea, Perón siempre tuvo en claro quiénes eran sus amigos, ¿no? O sea, siempre lo peor de Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, nosotros los argentinos colaboramos, no nosotros, pero bueno, una parte de la burguesía, pero con camiones, y los camiones los mueven los trabajadores, ¿no? Taparon todos los accesos o todas las vías de comunicación entre Argentina y Chile, ¿no? O sea, fíjense, ¿no? Lo tremendo de esto. De haber habido solidaridad, los trabajadores argentinos se tendrían que haber negado a mover los camiones. ¿Se entiende? Lo mismo podemos decir en la Primera Guerra Mundial. La internacional termina por caer, la Segunda Internacional termina por caer porque la Segunda Internacional le dice: no se maten entre sí. Si vos sos alemán, si vos sos francés, ¿no? Y sos proletario, ¿no? ¿Por qué se van a matar a favor de la ganancia de la burguesía francesa y de la burguesía alemana? Digamos, o la aristocracia, porque en Alemania había algo más conflictivo, pero más difícil digamos, o sea, tenía todavía un muy alto componente tradicional. Es una guerra imperialista. ¿Por qué los obreros se van a matar en una guerra imperialista? Bueno, el espíritu patriota terminó arrasando con el espíritu del proletariado del mundo unidos, con la conciencia de clase. O sea, y bueno, ustedes saben que el nacionalismo es un virus bastante particular, ¿no? O sea, cuando la gente se enferma de ese virus es capaz de hacer cualquier barbaridad, ¿no? Y bueno, así estuvieron años matándose en las trincheras los pobres, ¿no? Porque muchas veces la burguesía utiliza a los pobres en contra de los pobres. Finalmente está la última etapa, la 5, que es la etapa revolucionaria. Es decir, la burguesía va a defender el orden social. Entonces no se va a resignar a perder el poder como no se resignó en Chile. Entonces todas las revoluciones tienen que pasar necesariamente por la parte militar. Es decir, que la política se convierta en guerra y la guerra se convierta en política. ¿Se entiende? O sea que, digamos, la política es la continuidad de la guerra, como decía Clausewitz, ¿no? Perdón, la guerra es la continuidad de la política. Ya me confundí. A ver, para que me acuerdo. Pues está Clausewitz y Foucault, ¿no? Foucault da vuelta a esto, ¿no?